Bueno, pues mi nombre es Rosa Gallardo Cobos, soy ingeniera agrónomo, doctora ingeniera agrónoma y soy ahora mismo directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos, hijas? Sí, estoy casada, tengo dos hijas, una con 12 años y otra con 17. Y bueno, pues trato de compatibilizar lo mejor posible mi vida personal, pues como madre, como esposa y como bueno, la vida familiar con mi vida profesional aquí en la universidad. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día. Sí. Mi día a día, pues depende de los días, hay algunos días que son bastante complicados, pero sí que es verdad que para mí la planificación es fundamental. Yo creo que puedo trabajar donde trabajo y hacer lo que hago porque me planifico y me organizo bien. En el tema familiar, bueno, pues yo intento atender a mi familia igual que lo hacía antes cuando no era directora. Para mí esa fue una prioridad a la hora, cuando decidí presentarme a la dirección de la escuela, sí que fue una prioridad intentar que eso no alterase el ritmo familiar o que no pudiese atender pues a mi hija o a mi familia de la forma que necesitaban. Y yo creo que eso se consigue con planificación y organizándose, bueno, y también con prioridades. La vida es cuestión de priorizar. Entonces, bueno, pues en mi día a día atiendo a mis hijas y a mi familia y a mi casa igual que lo hacía antes. Y después aquí en la universidad, bueno, pues suelo llegar dejo a las niñas a las 8:30 en el colegio, llego aquí a las 9 menos cuarto y a partir de ahí pues lo que el día depare. Es verdad que aquí en la dirección del centro, bueno, pues requiere de estar aquí físicamente pues bastantes horas para reuniones, para bueno, pues atender los problemas que surgen normalmente. También tengo que acudir mucho al rectorado, a comisiones, a reuniones, bueno, pues normalmente es raro el día que no haga un viaje de ida y vuelta al rectorado. Y después tengo también bueno, pues mi trabajo en el departamento como investigadora y como profesora en la universidad, que también me lo planteé cuando accedí a la dirección como algo que no debía perder. Es decir, yo quiero seguir dando mis clases como las daba antes, quiero seguir investigando como investigaba antes. Bien, es verdad que el tiempo es un poquito más reducido, pero es cuestión de ser más eficiente a la hora de utilizarlo y intento dedicar, bueno, pues mínimo 2 tardes a la semana para reunirme con el equipo con el que trabajo en los proyectos de investigación, pues para seguir al día, para seguir aportando y para que sigan funcionando, pues porque la dirección de un centro es algo, bueno, pues es provisional. Yo cuando acabe esta etapa pues seguiré investigando y siendo profesora como lo era antes, y entonces pues no quiero perder ese ritmo que creo que es lo fundamental y es por lo que yo elegí dedicarme a la universidad y en lo que realmente me gusta. Y ahora en esta etapa pues trato de compatibilizar eso con mi labor en la dirección de la escuela, que requiere mucho tiempo, pero bueno, es cuestión de organización y de planificación. Sí. ¿Cómo fue tu decisión, Rosa, de elegir una dedicación profesional típicamente de hombres? Sí, pues a ver, a mí me gustaba la ingeniería, me gustaba todo lo que tenía que ver con la ciencia. Y fue desde siempre. Yo desde pequeña me gustaron mucho las matemáticas, me gustaba mucho la física, me gustaba mucho la química. No sabía exactamente qué tipo de carrera quería estudiar, pero que en ese campo me iba a mover sí lo tenía claro. Y cuando accedí a la universidad a estudiar, accedí a una ingeniería pensando que ya tendría un año. Cuando yo empecé a estudiar ingeniería, primero era común para todas las ingenierías y una vez que superase primero pues podía elegir una u otra. Empecé agrónomos, me gustaba la combinación esa de lo tecnológico con lo biológico que tiene agrónomo, y bueno, por ahí, pero digo, bueno, hago primero y si veo que me encaja bien y si no pues puedo elegir otra
otra ingeniería, pero entré aquí y me encantó, me apasionó lo que vi, la escuela, el ambiente, el tipo de proyección profesional que nos mostraban cuando entramos en el centro, y a partir de ahí, bueno, pues decidí seguir estudiando agrónomos. Y bueno, bien es verdad que hay una mayoría de hombres que de mujeres, pero yo jamás me he sentido extraña, ni me he sentido las pocas chicas que estábamos, pues encajábamos perfectamente con nuestros compañeros, y no ha habido nunca ningún trato diferencial, ni de ellos hacia nosotros ni de nosotras hacia ellos, pues por el hecho de ser mujer o ser hombre. La verdad que en eso yo reconozco que he tenido mucha suerte con la promoción que me tocó y con las relaciones que he mantenido en mi etapa como universitaria, así que por ahí encantada, sí. ¿Cuál es la proyección profesional que puede tener ingeniero agrónomo? Sí, pues a mí me gustó cuando entré que me descubrieron una proyección profesional diferente a la que yo tenía pensada. Es decir, a mí cuando yo entré en agrónomos identificaba este título pues con un título que te permitía casi exclusivamente trabajar en una explotación agraria o planificar o dirigir, pero es un título que te permite, bueno, pues trabajar en ámbitos muy tecnológicos. Yo tengo un compañero que está trabajando en la NASA, por ejemplo, es decir, que la tecnología está presente en todos los ámbitos en el sector agrario y agroalimentario. Te permite trabajar desde eso, comercio exterior, agricultura también, pura y dura, en explotaciones agrarias, pero también en industria agroalimentaria, con todo lo que eso significa de tecnología industrial. Es decir, es un campo, puedes trabajar en logística, es un campo que te abre pues muchas dimensiones profesionales, y a mí me apasionaba sobre todo lo que tiene que ver con los temas más económicos y más. Yo hice la especialidad en economía agraria, y estoy encantada. Yo me dedico sobre todo a temas de política agraria y de desarrollo rural, y la verdad es que muy contenta, porque me ha permitido conocer una realidad de todo lo que son los espacios rurales y el mundo rural y el mundo agrario dentro y fuera de España, que me llena mucho, tanto profesional como personalmente. Pues trabajar en zonas rurales con todas las dificultades que tienen esos espacios, pues al final te tiene que tocar también como persona, no solo como profesional. Y yo soy muy de eso, muy de volcarme y muy de ponerlo todo a la hora de trabajar. Entonces, bueno, pues ya que estoy trabajando, ya que me estoy desarrollando profesionalmente, quiero que sea algo que me llene también las otras facetas de la vida. Es por eso igual que puedes llevar tantas cosas, ¿verdad? Porque además de ser profesional, es muy personal tu dedicación. Sí, así es, sí. ¿Cómo fue eso? Ya que estamos hablando, y este proyecto tiene también el fomento de la participación de la mujer en política, sí. ¿Cómo fue, verdad, el estar tú ahí en tu dedicación profesional y querer entrar en la política universitaria, ¿no? Porque bueno, un decanato es política dentro de la universidad. Sí, al final eso, tu labor como gestor de un centro requiere también de política universitaria. Pues mi decisión arranca bastantes años atrás, y no fue una decisión de querer hacer política, sino que fue una pura vocación de servicio. Es decir, llegó un momento en el que el resto de profesores que había en el centro, a los que en aquella época éramos profesores más jóvenes, pues nos llamaron un poco la atención, como dicen, oye, toca ya que otra generación de profesores den el paso pues para ayudar en la gestión del centro, porque es verdad que bueno, pues los que habían estado previamente, pues esto cansa también, y requiere que todos en algún momento pues demos el paso para ayudar en la gestión de un centro, pues porque hay muchas necesidades, y cuanto más estemos, pues mucho mejor. Y eso fue pues hace 10 años, cuando Alfonso García Ferrer, que fue el anterior director de la escuela, decidió presentarse como director del centro, y me llamó para ver si quería participar en su equipo como subdirectora.
al principio me lo pensé, sí, ¿no? Pero es verdad que en esa necesidad que tiene el centro de que todos arrimemos el hombro, lo entendí en ese momento como una vocación de servicio. Pero voy a echar una mano en estos años, en lo que me toque, y así lo hice. He estado con Alfonso en los 2 mandatos que ha tenido durante 8 años como subdirectora. Me tocó una época complicada de toda la adaptación a Bolonia, el cambio de planes de estudio y bueno, pero finalizó ya esa etapa. Y ya cuando, bueno, Alfonso ya acabó sus 2 periodos, pues lo pensé, estas cosas desde muchos lados te llegan presiones por un lado y bueno, ¿por qué no da el paso? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Había otros compañeros que también podrían haber dado el paso perfectamente. Bueno, hablamos y al final pues decidimos que diera yo el paso y así lo hice y la verdad que muy contenta porque cuando uno da el paso eso significa mucho y vuelvo a insistir en lo profesional y en lo personal. No di el paso antes sin hablarlo también con la familia, porque bueno, esto puede suponer, si bien intento organizarme, pero es verdad que los horarios cambian, porque hay muchas veces que hay actos por la tarde noche. Yo ya no puedo controlar mi agenda como lo hacía antes, es decir, uno puede trabajar mucho pero se organiza en las horas que quiere dedicar, pero cuando uno está aquí no controla la agenda tanto. Hay veces que las horas de trabajo pues no son las que mejor te vienen y eso tiene los costes también familiares y personales que hay que asumir, pero que hay que también, bueno, pues intentar hablar previamente pues para que todos sepamos lo que hay. Y bueno, pues con la familia bien, me apoyaron en ese momento y me siguen apoyando ahora, porque si no sería imposible. Han sido desde el principio muchos los momentos en los que tanto el profesorado como los estudiantes del centro pues han mostrado a este equipo directivo, no a mí en particular, sino al conjunto del equipo directivo, apoyo y respaldo. Y creo que es imprescindible, porque sin eso por mucho que queramos organizarnos, planificar, es imposible realizar esta labor sin un equipo detrás y sin el profesorado y los estudiantes también detrás. Así que responden a la perfección y rápidamente cada vez que convocamos, cada vez que entonces, bueno, pues la verdad es que bastante contenta. Es verdad que la Universidad de Córdoba es la primera universidad de España que tiene más mujeres al frente de las escuelas, de las facultades de España. Pero sí que es verdad que estamos en una escuela. Sí. Y al frente de una escuela no hay una decana, hay una directora. Hemos hablado antes en la entrevista de decanas y tú no eres decana, tú eres directora. Directora de una escuela de ingeniería, efectivamente. Pues es importante esa apreciación, ¿verdad? Es el mismo puesto, pero es diferente nomenclatura. Cambia la nomenclatura, efectivamente. Quería hacer esa pequeña apreciación. Muy bien. Y te pregunto, ¿cuál es la participación de hombres y mujeres en el sector estudiantil dentro de la escuela? La presencia, ¿no?, de estudiantes, hombres y mujeres. Pues aproximadamente, porque hemos estado haciendo el estudio no hace mucho, en el momento actual en torno al 30% de estudiantes de este centro son mujeres y 70% hombres. Ha mejorado el porcentaje, yo creo que somos el centro en el que las mujeres tienen más presencia dentro de la ingeniería, de otros centros que hay en la universidad también que ofrecen estudios de ingeniería. El nuestro es en el que la presencia de la mujer es mayor. Pero bueno, no nos podemos conformar porque todavía somos pocas y yo creo que la sociedad en general requiere de ingenieros y requiere de la presencia de la mujer en el ámbito de la ingeniería. Yo cuando estudiaba, pues yo creo que podía estar en torno al 10% en la presencia de la mujer. Hemos dado paso y yo creo que, bueno, pues han mejorado las cifras, pero no lo suficiente. Y no creo que sea un problema de universidad exclusivamente, yo creo que es un problema de las etapas anteriores, porque si uno mira los itinerarios tecnológicos en bachillerato, en los colegios y en los institutos, la presencia de hombres es mayoritaria en esos itinerarios. Es mucho más frecuente que las chicas decidan hacer un itinerario biológico de ciencia que un itinerario tecnológico. Hay bastante más presencia y eso
Yo creo que son cambios culturales, sociales, que hay que trabajarlos desde que los niños son muy, muy pequeñitos y acercar a las chicas y a las jóvenes la ingeniería, la ciencia, como algo normal y natural en lo que se puede uno desarrollar y trabajar de una forma magnífica y sin ningún tipo de diferenciación si estamos hablando de hombres o de mujeres. Entonces yo creo que en la universidad lo que hacemos es sufrir las consecuencias de esa, toda una vida, ¿no? Exacto, de toda una vida, de esa situación que hay que trabajarla desde que son sí que es verdad pequeños. que la parte de biología que puede tener esta ingeniería puede aportar mayor parte de participación femenina. Efectivamente, así es. Y sí que es verdad que bueno, que las niñas desde pequeñitas ven montarse a su padre cuando está su padre y su madre ven montarse a su padre al volante, ¿no? Siempre, efectivamente. Es muy importante. Efectivamente, es muy importante. Y ven a papá con el destornillador la mayoría de las veces. Así es, sí. Y eso sí que es verdad que va modelando un poco, ¿no? Sin ninguna duda. Así esa es, parte Y la formación extracurricular que se le ofrece a unos y a otros desde pequeñitos. Y bueno, pues no sé, las niñas van a ballet y los niños van a... Que no pasa nada. Muy bien, sí. Está muy bien, pero yo creo que hay... Condiciona muchísimo. Sí. Claro Yo tengo unos compañeros que son también de la Escuela de Agrónomos que organizan cursos de robótica para niños pequeños. Y bueno, pues rara es la niña a la que los padres la llevan a un curso de robótica. Y bueno, y ahí tenemos que hacer mucho también como padres, pues porque yo creo que, y las poquitas que van me cuentan que están encantadas, es decir, que son niñas que disfrutan mucho también con ese tipo de actividades extraescolares y bueno, eso hay que trabajarlo. Ya que hablamos, Rosa, de que hay una participación minoritaria de la mujer en esta titulación. Sí. Cuando tú llegaste pues al cargo de responsabilidad, ¿no? Al frente de la estructura de la universidad, ¿notaste que fuese necesario algún cambio en relación a la participación femenina, en relación a la falta de esa presencia de la mujer? Yo no lo he notado como tal. De hecho, en mi equipo hay más mujeres que hombres, pero también es verdad que soy la primera mujer directora, es decir, que ha habido menos presencia en los cargos de responsabilidad en la escuela de mujeres, eso es cierto. Y que se ha tardado mucho en que llegase una mujer a la dirección del centro, pues también es cierto. Lo que ocurre es que ahora yo veo eso, tanto en mi equipo directivo como en los coordinadores de título o incluso en los directores de departamento que están vinculados con el centro, hay bastante presencia de mujeres. Sí que es verdad que hay otros ámbitos, por ejemplo, como es en los investigadores principales de proyectos de investigación, en los que hay una minoría de mujeres, y en algunas responsabilidades en la universidad en las que o bien a la mujer le cuesta dar el paso o bien el entorno no lo facilita. Yo muchas veces, porque dice, bueno, si no hay ninguna objeción, pero bueno, muchas veces son algunas cuestiones intangibles, que no es tanto que ninguna prohibición, ni ningún impedimento, ni por supuesto ningún impedimento de ningún tipo, pero son algunas cuestiones intangibles de contexto, de entorno, que no facilitan el que la mujer pueda dar el paso. Yo creo que las cosas están cambiando y están mejorando, pero a mí me gustaría que fuese también a otro ritmo, porque hay una cuestión de la que hemos hablado al principio, que es de la vida personal y familiar, que son ámbitos en los que las cosas tienen que cambiar también al mismo ritmo, y bueno, y eso pues no siempre ocurre. Yo reconozco que en mi caso lo he tenido fácil y me lo han puesto fácil, es decir, en mi familia compartimos absolutamente responsabilidad en todo, mi marido y yo, y ahí, bueno, y mi hija son conscientes del desarrollo profesional que sus padres tienen, tanto su padre como su madre, y nos organizamos pues entre los cuatro como mejor podemos, pero es verdad que no siempre eso se facilita, y eso yo creo que en muchas ocasiones lo que impide que
que las mujeres den el paso hacia esos cargos de responsabilidad. Es verdad que a mí siempre me gusta dar las gracias pues a esos hombres, ¿no? Sí. Que sí que parece que bueno, que en esta lucha por la igualdad parece que estamos ahí un poco enfrentándonos, el hombre y la mujer, y para nada. De hecho, hay absoluto. hombres que bueno, que apoyan esa igualdad, esa presencia de la mujer. Y es verdad que bueno, que esa parte emocional, ¿verdad? Ese reclamo de esa emocionalidad de los hijos a la madre, esa descarga de responsabilidad emocional del padre hacia la madre, es muy importante para que la mujer se integre, ¿no? Se desarrolle profesionalmente, no solo personalmente como madre. Así es. Rosa, ¿qué consejo darías a esas chicas que dudan entre dedicarse a las ciencias, a la ingeniería, a la tecnología? Sí. A ver, mi primer consejo es que intenten descubrir su vocación sin ningún tipo de obstáculo ni límite que le ponga nadie, que sean ellas las que de verdad descubran si tienen pasión por la ciencia, si tienen pasión por inventar cosas diferentes, por innovar, por intentar hacer las cosas de otra forma como se ha hecho siempre. Ahí probablemente haya un buen ingeniero, es decir, en persona, o ingeniera en este caso, ya que estamos hablando de chicas y de mujeres. Es decir, lo más importante es descubrir la vocación sin que nadie te ponga límites que no sean los límites de lo que uno, pues no, es decir, hay quien tiene su vocación clarísima por las letras, hay quien tiene su vocación clarísima, pero que cada uno lo vaya descubriendo y que dejemos que de verdad ninguna chica pueda tenerle miedo a dar el paso a ser ingeniero, a dar el paso a dedicarse a un campo que a lo mejor no es en el que más mujeres hay, pero en el que las mujeres que hacen bien su profesión son absolutamente imprescindibles, igual que son imprescindibles hombres que hagan bien aquello a lo que se dedican. Entonces, pues mi consejo: valentía, decisión y guiarse mucho por su vocación, porque la vocación yo creo que tiene que descubrirlo cada uno, y después mucha información también, mucha información. Hoy en día es verdad que la información en cuanto a títulos universitarios y grado es un poco locura, no hay dos títulos que tengan el mismo nombre, aunque sean lo mismo, pero en universidades distintas. Entonces yo entiendo que muchas veces es muy difícil saber qué es lo que hay detrás de un título, no solo en contenido, sino también en posibilidades de desarrollo profesional en el futuro. Entonces, yo siempre, y tengo una hija que está en segundo de bachillerato que tiene que tomar la decisión para el próximo curso, yo se lo digo: información, y después ya tomar la decisión. Yo digo, ¿cómo te gustaría a ti verte dentro de 5 o 6 años? ¿En qué tipo de trabajo? ¿Te gusta en un laboratorio? ¿Te gustaría estar viajando por el mundo? ¿Te gustaría estar investigando en algo en él? Entonces, a partir de ahí yo creo que ya pueden ir tomando decisiones de cuál puede ser su futuro y dónde pueden aportar el máximo posible a la sociedad, que yo creo que es lo que vamos buscando todos, y al final es, bueno, pues dar a la sociedad lo que la sociedad requiere de cada uno de nosotros, y para eso yo creo que es una responsabilidad muy importante que sepamos acertar en aquello que mejor nos encaja, pues porque es nuestra vocación y es en lo que tenemos que ser felices. Al final es levantarte por la mañana y decir: hoy, digo, qué bien que hoy voy a trabajar, qué bien que hoy voy a desarrollarme profesional y personalmente en aquello que he elegido, y poder hacerlo así, la verdad que es una suerte. Pero para eso hay que tomar la decisión con libertad y con mucha información para que podamos descubrir cada uno aquello en lo que mejor encajemos. Es verdad que yo que trabajo con chicos y con chicas en instituto, es verdad que yo hay veces que igual les hace falta esa información. Hay mucha materia académica, muchas matemáticas, mucha ciencia, y es verdad que están un poco desinformados. Absolutamente. Y a la hora de elegir, la información es clave. Fundamental. Hay modas, es decir, hoy es verdad que parece que el chico o la chica que tiene muy buenas notas tiene que elegir medicina sí o sí, y si no es una pena que se desperdicie. Entonces, yo creo que esas cosas también, yo hablaba en alguna ocasión con el decano de medicina, y me decía, dice, no sabes a veces la de frustración que crea un buen estudiante que ha tenido que elegir un título solamente por tener un buen
expediente, por tener una buena nota y al final, pues mira, no es exactamente lo que él quería hacer y eso es grave en carreras, bueno, tan de vocación como es la medicina. Entonces, bueno, que independientemente del expediente, independientemente de lo que uno haya hecho en su etapa en el instituto o en el colegio, que la vocación y el futuro profesional, pues hay que elegirlo muy bien. Y yo conozco muchos casos de alumnos que venían con una nota muy normalita y raspando de bachillerato e incluso de selectividad, y después han hecho unas carreras y un paso por la universidad magnífico, porque de verdad han descubierto aquí su vocación. Y entonces cuando a un chico se le permite dedicarse a aquello que le gusta, eso es un tesoro, vamos, de ahí se saca petróleo y es verdad, y en 4 años, pues yo lo veo en este centro, supongo que le ocurrirá a todo el mundo, de chavales que entran aquí sin saber exactamente cómo y con unas calificaciones regulares, pero que en el momento que descubren que esto es lo que les gusta, bueno, pues hacen unas carreras magníficas, salen con unos expedientes brillantísimos y después, bueno, pues están ocupando unos cargos muy interesantes, y eso es muy bueno para la sociedad.